Bueno, esta es una continuación de la ya anterior parte de teorías conspirativas, por lo que si no la vieron les recomiendo verla, aunque no haya nada importante, más que la continuación de esta parte, así que sin más que decir, comencemos. Esperen. Como que le falta algo a este video, no sé XD, como que lo siento medio vacío. Ah, ya sé. Bueno, luego de ver tan aterradora y brutal intro, ahora sí empecemos. Como su mismo nombre lo dice, son helicópteros oscuros que únicamente aparecen a raras horas nocturnas o andan por lugares poco transitados o incluso fuera de las ciudades. Se dicen mayormente que estos helicópteros son transportados por los hombres de negro. Suceso ocurrido entre los años 1951 y 1962, en la que en el estado de Nevada, ocurrieron varias pruebas con armas nucleares y algunas bombas de prueba. Esto ocasionó grandes cantidades de radiación por el lugar. Se decía que habían habitantes en este estado de Estados Unidos, que por la radiación perecieron, siendo la cantidad de alrededor de 20.000 personas, lo cual el gobierno de este país niega absolutamente. Ya argumentaban que en ese lugar no había absolutamente nadie. Theodore Kaczynski fue uno de los terroristas más peligrosos en los Estados Unidos y sí, como es Estados Unidos, es el país donde más ataques tiene. De ello, este tipo logró implantar más de 10 bombas con éxito, alguna que otra desactivada claro, pero los destrozos que causó, ya estaban hechos, cuando este fue capturado. Hablo sobre el motivo de sus acciones, en las cuales estaba la revolución industrial y cómo el hombre depende cada vez más de la tecnología, y si no se detiene lo suficiente, las personas tendrán que adaptarse a las máquinas. Y ahora me pregunto, si no le agradaba la tecnología, ¿por qué usaba bombas con tiempo? Fue un terremoto oceánico ocurrido en el 2004 en la ciudad de Banda Aceh en Indonesia. El terremoto ocurrió en medio del mar en las costas de esta ciudad, ocasionando un tsunami, siendo este el causante de varias pérdidas tanto materiales y vidas, siendo alrededor de 260.000 personas que perecieron. Como siempre, teóricos alegan de que no se haya tratado de un terremoto, sino que de un proyectil que fue destellado en medio del mar, aunque eso de que la explosión de una bomba no sea lo suficientemente fuerte como para causar un terremoto. Hay otras teorías más raras, como las de que los alienígenas tenían una base en ese lugar, y que al momento de salir este ocasionó la catástrofe, aunque como digo, tanto la primera como la segunda teoría son improbables. Se rumoreaba mucho sobre lo del Titanic, sobre todo el más conocido dado por Andrew Newton en un documental, en la que decía que el Titanic fue reemplazado por un barco que ya había sufrido un pequeño desperfecto, siendo este el barco Olympic. Esto se hizo con el propósito de que este se accidentara para así poder sacar ganancias y aprovecharse de dicho accidente. Por ello se dice que el verdadero Titanic probablemente haya sido utilizado años después de la tragedia, pasando este completamente desapercibido, ya que todos piensan que el barco hundido es el Titanic original. Según teorías acerca de cómo llegó a brotar la ya anterior pandemia de la gripe porcina, eran productos, según por teóricos, de las paupérrimas condiciones que se tenían en granjas especializadas en criado de cerdos, y también de cómo diversos químicos y sustancias tanto para el crecimiento, como para diversas enfermedades, inyectadas a estos animales, fueron los principales causantes del ya famoso virus. Por una parte tiene algo de sentido, aunque quién sabe. Luego de haber sacado la nueva Coca-Cola en el año del 2002, muchas personas quedaron disgustadas con el sabor, prefiriendo y exigiendo la antigua fórmula de la bebida. Por eso mucha gente empezó a comprar bebidas de la competencia de esta misma, siendo el más comprado en ese momento la Pepsi. Aún así, algunos meses después Coca-Cola lanzó al mercado la Coca-Cola original, siendo la nueva Coca-Cola el mayor fracaso comercial en la historia por haber cambiado la receta. Aunque algunas personas dicen lo contrario, estos alegan de que se trató de un marketing muy arriesgado, en la que consistía en sacar una nueva Coca-Cola para que luego de que este fracasara, regresara a la fórmula original, para así ganar aún más ventas, ya que en ese momento habían más personas que preferían otras bebidas que la ya acostumbrada Coca-Cola.
La ruta de las ratas, así se le conocía al supuesto plan de escape que muchos nazis tenían luego del fracaso en la guerra contra la Unión Soviética. Según la teoría, muchos nazis luego de la muerte de Hitler decidieron escapar en barcos a Latinoamérica por el hecho de ser un lugar donde pasarían desapercibidos, en especial a Argentina por el hecho de que habían ciertos lazos entre gobernantes argentinos y alemanes en esos tiempos. Skull and Bones es un grupo universitario formado por William Huntington Russell y Alfonso Taft en los años 1832. En esta secta se practicaban cosas repugnantes como la palabra que estoy colocando, mayormente mataban a algunos miembros de la secta para cometer estas acciones y terminar por coleccionar los huesos de las víctimas. Se dice que hay personas de alto poder que aún mantienen viva esta secta. Siendo una de las mayores tragedias que tuvo la NASA en ese entonces, en el año 2003 el transportador espacial de Columbia despegó con 7 tripulantes, este lastimosamente se desintegró en pleno vuelo debido a una falla causada en los motores del propulsor que impedía el paso de aire en estos mismos. No se tiene nada acerca de lo que ocurrió allá arriba más que los simples escombros de la nave cayendo a la Tierra. De este se decían muchas teorías, entre las más sonadas, que la NASA sabía del desperfecto, pero no decidieron arreglarlo por motivos de tiempo. También se comentaba que la nave se desintegró apenas tocando la atmósfera, y de que el accidente fue producido por un ataque alienígena. Esta secta ocultista fue varias veces confundida con simples personas creyentes religiosas, siendo por este motivo que pasaron desapercibidos en esos años. Se les vincula al ocultismo y al nuevo orden mundial, por varias razones, como las de realizar reuniones secretas a las espaldas del mundo. No se sabe exactamente qué se hacía o qué realizaban en dichas reuniones, por lo que esto hace a la especulación más grande. Rudolf Hess era uno de los comandantes de Adolf Hitler más importantes en la Segunda Guerra Mundial. Ya terminada los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, este mismo fue capturado en Escocia luego de que el avión que pilotaba en su escape chocara abruptamente en una ciudad del país. Se rumoreaba que este mismo no fue capturado y que en realidad se trató de otro militante alemán parecido a él, ya que tanto Rudolf como la mayoría de estos mismos lograron escapar a distintos países con éxito. El vuelo Pan Am Flight 7 fue un completo misterio por años, debido a que la causa del accidente no se descifró del todo por haber muchos fallos o acontecimientos raros en el accidente, como la de que los cadáveres se encontraran muchas millas más lejos que el avión. De este casi ni se encontró rastro más que algunos pequeños escombros, que se deducen eran del vuelo. También de que al investigar los cuerpos estos no murieron por la caída, sino por intoxicación de monóxido de carbono. Esto acrecentó más los rumores de lo que realmente pasó en aquel vuelo. Presuntamente se dice que todo fue causado por envenenamiento en el mismo vuelo. Esto horas después causó el incidente. Aparte de la teoría Big Pharma, hay otra teoría alternativa que es aún peor. En esta se nos cuenta que las grandes farmacéuticas tienen cada cura de los virus existentes en todo el mundo, solo que nunca las soltarán debido a que para eso tienen a los jarabes y medicamentos, que tan solo calman la enfermedad hasta que pase cierto periodo en la que ésta pasa a otro portador y así consecutivamente, como por ejemplo lo son la gripe y la tos, que no es erradicada, sino que pasa a otra persona al ya haber estado en el cuerpo del enfermo, creando así un efecto en cadena consecutivo. Suceso ocurrido en España en el año 2004, donde hubo pérdidas de 193 personas aproximadamente, producido por el grupo Al-Qaeda, en donde alguna vez estuvo el tal Bin Laden. Este atentado fue planeado, colocando diversas bombas en 4 trenes en la estación de cercanías de Madrid. Presuntamente luego de los acontecimientos de estos mismos, teóricos afirmaban que no se trataba de un ataque terrorista, sino que de una manifestación por diversos españoles en esos años, pues ya se habían producido anteriores ataques terroristas posteriores al ya antes mencionado.
Tragedia ocurrida en Rusia en los años 2000, en la que se encontraba un submarino de la Marina de Guerra rusa llamado este mismo Kursk, un supuesto submarino prácticamente indestructible que estaba siendo usada por 112 tripulantes, en una práctica naval normal y corriente. En eso algo salió mal en la sala de misiles, ocasionando una explosión interna que terminó con la pérdida de todos los tripulantes. De este caso se había dado mucho de qué hablar, como la que en realidad, el ejército ruso intentaba probar un nuevo misil potente que ellos mismos habían estado trabajando, pero que por un desperfecto, este terminó explotando en la cámara de misiles anteriormente mencionada. ¿El azúcar es la nueva droga? Pues ya eso es costumbre de cada quien, pero no podemos negar que el azúcar está en prácticamente todos lados. Si hablamos de comida, en este caso se deduce que ya la ciencia ha advertido a gran cantidad de personas las consecuencias a futuro de consumir este complemento en exceso, pues ni modo, a la gente casi que ni le importa, en esos incluyéndome XD. El exceso de dopamina que causa las sales de baño, son prácticamente lo equivalente a estar como un zombie. Esta teoría fue muy difundida ya que según la teoría, las sales mismas tienen efectos secundarios, que al consumirse deja un pequeño daño en el sistema nervioso ocasionando estos comportamientos repentinos. Bueno, esto es grave si se llega a consumir en exceso, lo cual no es la función del producto, por lo que si lo utilizas para el baño, pues no pasará nada. Esta teoría fue muy sonada en su momento, la cual habla sobre cómo los extraterrestres nos observan, mas no se acercan por el hecho de vernos como personas primitivas. Por esta razón la teoría del zoológico trata sobre cómo los alienígenas nos estudian de lejos, tanto como nuestro comportamiento y la vida que llevamos en el planeta. De vez en cuando se rumorea que estos capturan a algunas personas para estudiarlos, de aquí se dan algunas desapariciones inexplicables, supuestamente por este motivo. Los protocolos de la Orden de Zion, era el misterioso libro antisemita, que se rumoreaba desde ya hace años de su existencia, pues no había casi rastro de este, más que algunos rumores y reimaginaciones de lo que pudo ser el libro. En este mismo se mostraba la manera de exterminar a las minorías y el día exacto de la llegada del anticristo a la tierra, donde comenzará así el apocalipsis. Se dice que el libro fue creado en algún momento de la Segunda Guerra Mundial, por un grupo de alemanes ocultistas. En el pequeño pueblo de Keporongas, lo estaré colocando en pantalla. Berenger Sauniere es el párroco que vivía en la única iglesia del pequeño pueblo. Este señor, así como por arte de magia de un día para otro consiguió una gran fortuna, que era exorbitante para una persona que vivía en un pueblo. Se dice que el párroco obtuvo unos documentos antiguos que los llevaban a un tesoro escondido en aquella ciudad. Otras teorías más alocadas afirman que el documento era un pacto con el mismo diablo, estando este mismo presente en la iglesia. Según esta teoría, la luna es ni más ni menos que un huevo, que terminó en ese lugar formándose desde ya hace milenios, por los propios extraterrestres. Este eclosionará en algún momento y cuando suceda el mundo presenciará el inicio de la catástrofe. También se dice otra teoría aún más sonada, la cual era la existencia de vida extraterrestre dentro de la luna, siendo esta como una base secreta. La teoría de la luna tomó más fuerza cuando apareció en la serie Doctor Who, de la BBC. Se dice que Estados Unidos sigue siendo controlado por el Reino Unido, debido a las múltiples relaciones entre estos países tanto como militar como también presidencial. También se rumorea que es un complot entre ambas naciones para así transformarse en la nueva orden mundial. El tiempo fantasma se refiere a un suceso histórico que jamás existió, vamos, prácticamente es como un efecto Mandela. En esta teoría se nos narra que en los años 600 y 900, hay un fallo en lo ocurrido, pues los responsables de crear los planos del calendario, el emperador germánico Otto y el papa Silvestre II, en el proceso de este, fue implantado un tiempo que no debería existir con el motivo de colocarse a ellos mismos en el año especial del 1000 a.C. con el motivo de pasar a la historia. Justo en los años 800 y 900 debería estar pasando la conquista de Carlomagno y su reinado. Según la teoría, esto jamás ocurrió por el hecho que esos años realmente son una mera historia agregada de relleno al calendario para así llegar al año 1000. Es algo compleja la teoría, por la que creo que por mis palabras no se llegó a entender del todo.
es la típica teoría, en la que dicen que tal persona famosa o poderosa, es reemplazado por un clon suyo con el motivo de pasar desapercibida la muerte o accidente de esta misma. En este caso se rumoreaba de que Putin tenía clones ya que este había muerto varias veces por las múltiples diferencias que hay actualmente en su rostro. Teoría que explica lo realmente ocurrido en los atentados en Londres el 7 de julio de 2005, la explicación de las autoridades de Inglaterra afirmaban de que se trataban de terroristas israelíes con el propósito de ocasionar caos en 4 diversas partes de Londres. Según la especulación de la gente, estos simplemente se trataban de tan solo turistas, y que las explosiones se debieron a fallos en los sistemas de diversos vehículos. Otra teoría aún más fuerte, trata de explicar el asesinato a manos de las mismas autoridades inglesas a los turistas del Oriente, con el fin de dejar una mala reputación al Oriente Medio. A esto se refiere el de darle un sentido a las teorías conspirativas, tanto en el apartado filosófico como realista. Actualmente hay gran cantidad de material informativo y de vez en cuando debemos darnos cuenta de qué cosas creer y en cuáles no, pues sabemos que el internet es un lugar lleno de mentiras, pero eso tampoco significa la falsedad de todo rumor existente. Mientras no se investigue a fondo no podremos saber lo que pase, ya sea accidentes o misterios en el mundo. Esto hace que distintas personas creen diversas perspectivas del suceso escuchado o presenciado. Bueno, esta teoría es polémica, pues contradice muchos aspectos como lo son los ya escritos en la Biblia, pues la teoría expone al cristianismo como un fraude, alegando que todo fue inventado por sociedades secretas, en las que los supuestos milagros de Jesús eran más que rituales, con el fin de beneficiar y sorprender a los pobladores de esos lugares. Es una teoría algo oscura por donde la mires. Teoría que toma lugar en la Guerra Fría, en la que se habla sobre el bando que iba a tomar toda Europa, en presencia de los diversos enfrentamientos tanto políticos como potencial como era Estados Unidos y la Unión Soviética. Europa se negarían rotundamente a ayudar a ambos bandos, con apoyo provisional o apoyo político, si ambos quedaban en bancarrota. El propósito de toda Europa era presenciar cómo las dos potencias de ese momento se destrozaban hasta tal punto de quedar endeudados. Esto les convenía a otros países, pues el dinero que les podían deber iba a ser abismal. Como hemos visto, la URSS perdió la guerra comercial y se deshizo, y el plan no salió como lo esperaban, por lo que este supuesto plan nunca llegó a concluirse. Se dice que las empresas de defensa y seguridad son una mera finta, pues se dice que estos se dejan llevar por el dinero. Esto, provocado con algunos sobornos y pagos monetarios, hace que sean injustos la captura de algunas personas en específico. Sea como sea, se dice desde ya hace mucho tiempo, sobre el de que si tienes dinero de sobra aunque hayas hecho algo malo, puedes salir de la cárcel sin problema alguno. Rumores hablan sobre algunas personas poderosas que no fueron a la cárcel por simples razones, que ya antes te expliqué. Otro accidente aéreo, el vuelo 655 de Iran Air, despegó desde el país mismo Irán, con destino al aeropuerto internacional de Dubái. Justo al pasar por el mar el vuelo fue interceptado por un buque de la Armada estadounidense, disparando a este mismo un proyectil que terminó derribando al avión, el cual jamás llegó a su destino. Ahora la pregunta es, ¿qué hacían ahí los estadounidenses, si se supone que es territorio de otro país? La verdad no se sabe con certeza cuál era el verdadero propósito de Estados Unidos en mares iraníes. Supuestamente era el de protegerse contra los terroristas, aunque entre estos dos países no había ningún registro en ese momento de ataques terroristas. Quién sabe si este mundo es real o no. Vivir en una simulación está vinculada a múltiples teorías, como las de que los sueños son un portal a otras realidades donde posteriormente mueres, e incluso pudiendo ser la misma realidad, mientras que la vida real en realidad es un sueño. Teorías que abarcan a la muerte como el despertar del sueño eterno que es la vida del ser humano, o mejor dicho, estar en un tutorial. Como vemos, hay muchas incógnitas con la simulación, y pues como digo, eso depende de cada quien, pues cada quien es protagonista de su historia, y pues solo hasta el tiempo que vivamos cada uno, nos dará la respuesta.
Estados Unidos planea usar armas espaciales en gran cantidad de aviones con el propósito de poder ser la primera nación en lograr sobrevolar el espacio para así poder tener más conocimiento sobre gran parte de naciones sin ser localizados. Se dice que tanto los helicópteros negros como el Triángulo Negro son prototipos de estos mismos que Estados Unidos oculta por razones obvias, como es la posibilidad de volar el espacio con facilidad y no dar a conocer esta ventaja a tantos países. Proyecto iniciado entre los años ocurridos de la Segunda Guerra Mundial, este proyecto inglés estaba siendo realizado en secreto, por el hecho de manipular el clima, con el fin de aumentar los ríos y riachuelos que en ese tiempo empezaban a escasear. Aún así, con la buena intención que se tenía, no salió como se esperaba y terminaron alterando el clima como actualmente lo conocemos, denominado el Proyecto Cumulus. Hasta estos días persiste, y se rumorea que aún siguen experimentando con el clima, desencadenando así algunos desastres ambientales en la actualidad.